Me llamo Dolores Martínez. Pero todos me conocen como Lola. Nunca imaginé que mi propia hermana intentaría destruir el legado de nuestro padre por dinero. Tengo 39 años y dirijo la fundición familiar en Barcelona. Un negocio que mi padre construyó con sus propias manos y que, hasta hace poco, era el orgullo de nuestra familia. Nuestra fundición se especializa en la fabricación de carcasas de aluminio para vehículos eléctricos que exportamos a China. Un negocio próspero que ha mantenido empleadas a más de 50 familias barcelonesas durante décadas. Mi padre me enseñó cada aspecto de la producción desde que tenía 12 años, mientras que mi hermana Ana, 2 años menor que yo, siempre mostró más interés por los números. Cuando papá falleció hace 3 años, la decisión fue natural, yo me encargaría de la producción y Ana de las finanzas. Éramos el equilibrio perfecto, o eso creía. Siempre confié ciegamente en mi hermana. Crecimos compartiendo habitación, secretos y sueños. Mientras yo aprendía sobre aleaciones y moldes en el taller con papá, Ana estudiaba finanzas en la universidad. Ella era la inteligente, la que sacaba sobresalientes. Yo era la práctica, la que tenía las manos, siempre, manchadas de grasa y metal. Diferentes pero complementarias, como solía decir nuestra madre. Los primeros años tras la muerte de papá fueron difíciles pero exitosos. Modernizamos parte de la maquinaria. Ampliamos nuestra clientela en el mercado chino y hasta contratamos 10 empleados más. Ana presentaba informes financieros impecables en nuestras reuniones mensuales y yo confiaba en ella sin cuestionar un solo número. La prensa hidráulica centenaria que nuestro abuelo compró seguía siendo el corazón de la fundición. Papá siempre se negó a reemplazarla, incluso cuando los bancos nos ofrecieron préstamos para adquirir modelos más modernos. Tiene alma, decía él mientras acariciaba sus palancas gastadas. Y tenía razón. Esa máquina ha moldeado no solo el metal, sino también nuestra historia familiar. Todo cambió en julio de 2024. Recuerdo la fecha exactamente porque era el aniversario de la muerte de papá y habíamos organizado una pequeña ceremonia con los empleados más antiguos. Ese mismo día, la Unión Europea anunció fuertes aranceles sobre los vehículos chinos, importados. La noticia apareció en todos los periódicos, pero no le di mayor importancia. Nosotros exportábamos a China. No importábamos. Ana me aseguró que no nos afectaría. Sus exactas palabras fueron: no te preocupes, Lola, esto es solo política, nuestros contratos están blindados. Me lo creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi hermana pequeña, la que siempre protegía en el patio del colegio cuando otros niños se metían con ella, la que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó, la que sostuvo mi mano durante el funeral de papá, mientras yo no podía contener las lágrimas. Durante las siguientes semanas, Ana comenzó a trabajar hasta tarde. La veía salir de la oficina a medianoche, con ojeras marcadas que atribuía a su dedicación. Me sentí culpable por no ayudarla más con la carga administrativa, y le sugerí contratar un asistente. No hace falta, me respondió con una sonrisa cansada. Es solo una fase de reorganización. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero nada volvió a la normalidad. Una mañana de agosto, recibí una llamada del puerto de Barcelona. El supervisor me informaba que teníamos 6 contenedores de mercancía de vuelta acumulándose en el muelle con cargos diarios por almacenamiento. ¿De vuelta? No entendía nada. Nuestras piezas siempre habían cumplido con los estándares más exigentes. Me vestí a toda prisa y conduje hasta el puerto. Al abrir el primer contenedor, encontré nuestras carcasas de aluminio perfectamente embaladas, junto con una nota en chino y su traducción al inglés. Material rechazado. Arancel de represalia. De vuelta al remitente. Llamé inmediatamente a Ana, pero no contestaba su teléfono. Llamé a nuestra oficina. Pero la secretaria me dijo que Ana había pedido unos días libres por asuntos personales. No había mencionado nada sobre días libres en nuestras conversaciones recientes. Conduje de vuelta a la fundición con el estómago revuelto por la ansiedad. Algo no cuadraba. Al llegar, pedí a Marta, nuestra secretaria de toda la vida, que me mostrara la correspondencia de las últimas semanas. Después de revisar decenas de correos electrónicos, lo encontré. Un comunicado oficial del Ministerio de Comercio de China, fechado 3 semanas atrás, anunciando represalias comerciales contra componentes españoles, específicamente mencionando piezas para vehículos eléctricos. El correo había sido marcado como leído y archivado. ¿Por qué Ana no me había informado de algo tan crucial? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, regresé a la oficina y utilicé la clave de emergencia que compartíamos para acceder al ordenador de Ana. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Había un intercambio de correos con Weimar Metalltechnik, un competidor alemán, negociando la venta de nuestro inventario completo a un precio muy por debajo del mercado.
La transacción se había completado hace 10 días. 800.000 piezas vendidas por 600.000 euros. Y lo peor, solo 400.000 euros habían entrado en la cuenta de la empresa. No había rastro de los otros 200.000. Mis manos temblaban mientras imprimía los documentos. Mi propia hermana había vendido nuestro inventario a precio de saldo, ocultado información crítica y, al parecer, desviado 200.000 euros. La traición era tan completa que me sentía físicamente enferma. Al día siguiente, el gerente del banco llamó para recordarme que teníamos que pagar la nómina en 3 días. También mencionó, como si fuera un detalle menor, que nuestro balance financiero mostraba signos preocupantes y que podrían verse obligados a ejecutar la hipoteca sobre nuestro equipamiento, incluida la prensa centenaria, si no presentábamos un plan de viabilidad. Me senté en la silla que fue de mi padre, sintiendo el peso de 50 familias sobre mis hombros. Mi primer impulso fue llamar a la policía. Denunciar a Ana por malversación y fraude, pero eso destruiría definitivamente la empresa. Los escándalos ahuyentan a los clientes y a los bancos. Y sinceramente, una parte de mí todavía quería creer que había alguna explicación. Necesitaba tiempo, un plan, pruebas irrefutables. Esa noche no dormí. Me quedé en la oficina, revisando contratos, balances y correspondencia de los últimos 6 meses. Hacia las 4 de la madrugada. Descubrí algo más. Ana había estado en contacto con un agente inmobiliario en Valencia. Había estado mirando apartamentos de lujo frente al mar. La rabia me invadió. Mientras nuestra empresa familiarse. Un día, mientras 50 familias estaban a punto de quedarse sin sustento, mi hermana planeaba una nueva vida de lujo con dinero robado. Tomé una decisión. No iba a permitir que el legado de mi padre se destruyera. Iba a luchar, pero con inteligencia, no con impulsos. Lo primero que hice fue llamar a Jordi Puig, el contable jubilado que había trabajado con mi padre durante 30 años. Siempre había desconfiado de la modernización financiera que Ana había implementado, prefiriendo los métodos tradicionales. Jordi llegó a la fundición 2 horas después, con sus gafas de montura metálica y su inseparable libreta de contabilidad. Le expliqué la situación sin ocultar nada. Siempre pensé que esa niña era demasiado ambiciosa, murmuró mientras revisaba los documentos. Tu padre confiaba más en una mirada a los ojos y un apretón de manos que en todos los contratos del mundo. Quizás demasiado confiado. Durante los siguientes 3 días, Jordi y yo reconstruimos el rastro financiero de las actividades de Ana. Descubrimos transferencias sospechosas, gastos injustificados y, lo más alarmante, alteraciones en los registros de inventario que se remontaban a más de un año. Mi hermana no solo me había robado, sino que llevaba preparando este golpe mucho tiempo. Mientras tanto, tuve que lidiar con los empleados preocupados. Les dije que estábamos enfrentando problemas temporales debido a las tensiones comerciales internacionales, pero que estábamos trabajando en soluciones. No mencioné a Ana. Todavía no. El 4.º día. Ana regresó, entró en mi oficina como si nada hubiera pasado, bronceada y sonriente. ¿Cómo va todo?, preguntó casualmente, dejando su bolso de diseñador sobre mi escritorio. He estado desconectada unos días. Necesitaba descansar. La miré fijamente, conteniendo la rabia que hervía en mi interior. Si hubiera seguido mis impulsos, le habría gritado, la habría acusado, habría desatado todo mi dolor y decepción. Pero recordé el consejo de Jordi: no muestres tus cartas todavía. Todo bien. Mentí con una sonrisa tensa. Aunque hay un pequeño problema con unos contenedores devueltos en el puerto. ¿Sabes algo de eso? Vi un destello de nerviosismo en sus ojos, rápidamente enmascarado. Debe ser un error administrativo, respondió con demasiada rapidez. Me ocuparé de ello hoy mismo. Gracias, le dije. Por cierto, necesito que prepares un informe financiero completo para el banco. Están preocupados por nuestra situación. Ana palideció ligeramente. El banco ha llamado. ¿Por qué no me avisaste? Intenté contactarte, pero no respondías, le recordé. No te preocupes. Les dije que estamos preparando un plan de reestructuración. Ana sintió, visiblemente más tensa. Me dijo que tendría el informe listo en 2 días y salió de mi oficina. En cuanto cerró la puerta, llamé a Jordi. Necesitábamos acelerar nuestro plan. Teníamos que contactar con clientes alternativos, renegociar préstamos y, sobre todo, asegurar pruebas concretas del fraude de Ana antes de que pudiera manipular más registros. Los siguientes días fueron una batalla silenciosa. Ana trabajaba en su oficina, creando lo que seguramente sería un informe financiero manipulado. Yo trabajaba con Jordi y con Marta, nuestra fiel secretaria que se había unido a nuestra causa, reconstruyendo la verdadera situación de la empresa. También contacté con Luis Ferrer, un antiguo compañero de universidad que ahora trabaja en el departamento legal de una multinacional.
Necesitaba asesoramiento sobre cómo proceder legalmente sin destruir la empresa en el proceso. Lo que más me dolía no era el dinero robado, sino la traición. Cada vez que Ana me sonreía en la cafetería de la empresa, cada vez que me preguntaba por mis hijos fingiendo interés, sentía una puñalada en el corazón. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad sabiendo lo que había hecho? A los 10 días de investigación teníamos suficientes pruebas. Ana había desviado no solo los 200.000 euros de la venta a los alemanes, sino pequeñas cantidades durante meses que sumaban otros 150.000. Había falsificado mi firma en varios documentos y había ocultado deliberadamente la notificación sobre los aranceles chinos. Con esta información, Luis me ayudó a preparar una denuncia formal, pero me aconsejó intentar una resolución interna primero. Si esto llega a los tribunales, me advirtió, la publicidad negativa podría ser el golpe final para la fundición. Intenta recuperar el dinero y reestructurar la empresa sin escándalos públicos. Tenía razón, pero ¿cómo confrontar a Ana de manera efectiva? La respuesta llegó de forma inesperada. Revisando el correo electrónico de Ana, al que todavía tenía acceso como administradora del sistema, descubrí que había concertado una cita con un representante de Weimar Metalltechnik, la empresa alemana que había comprado nuestro inventario. La reunión sería en 2 días, en un restaurante exclusivo de Barcelona. Era mi oportunidad. Llamé a Rafael Durán, nuestro cliente más antiguo e importante en España, y a Carmen Vidal, representante del sindicato metalúrgico con quien siempre habíamos mantenido excelentes relaciones. Les conté una versión simplificada de la situación, y les pedí su ayuda. Ambos aceptaron inmediatamente. El día de la reunión, llegué al restaurante 1 hora antes. El maitre, un viejo amigo de mi padre, me permitió usar una sala privada adyacente a la que Ana había reservado. Desde allí podría escuchar su conversación. A las 9 en punto. Ana llegó con su elegante traje de diseñador. Poco después, un hombre alemán de unos 50 años se unió a ella. Hablaban en inglés, lo que me facilitaba entender cada palabra. Su conversación confirmó mis peores sospechas. No solo estaban discutiendo la venta ya realizada, sino negociando la transferencia de toda nuestra cartera de clientes a cambio de una generosa comisión personal para Ana. Estaba vendiendo el futuro entero de nuestra empresa familiar. Cuando el alemán mencionó una cifra cercana al 1.000.000 de euros como compensación, decidí que era el momento de intervenir. Le envié un mensaje a Rafael y Carmen, que esperaban en el vestíbulo, y entramos los tres en la sala. La cara de Ana al vernos fue un poema de horror y sorpresa. El alemán, confundido, preguntó quiénes éramos. Soy Dolores Martínez, directora general de Fundiciones Martínez y propietaria mayoritaria. Me presenté con calma forzada, y parece que están negociando con nuestros activos sin autorización. Ana intentó recuperarse rápidamente. Lola, esto no es lo que parece. Estaba intentando salvar la empresa con acuerdos estratégicos. Rafael, nuestro cliente más importante, intervino entonces. Acuerdos estratégicos que incluyen vender la cartera de clientes sin informar a la dirección. Interesante estrategia. El alemán comenzó a verse incómodo. Entiendo que hay problemas internos, dijo levantándose. Quizás deberíamos posponer esta conversación. Por favor, quédese, le pedí. Necesitamos aclarar exactamente qué acuerdos ha hecho con mi hermana y qué dinero ha cambiado de manos. Durante la siguiente hora, revelé toda la información que había descubierto. Las ventas no autorizadas, el dinero desviado, las mentiras sobre los aranceles chinos. Ana intentó negarlo todo al principio, luego intentó justificarse y finalmente, cuando mostré los documentos impresos, simplemente se derrumbó. Lo hice por el bien de la empresa. Sollozó. Sabía que los aranceles nos arruinarían. Intentaba salvaguardar algo de valor. ¿Y los 200.000 euros en tu cuenta personal? ¿Y el apartamento que estabas mirando en Valencia? ¿También era por el bien de la empresa?, preguntó Carmen con dureza. El representante alemán, visiblemente incómodo, admitió que había actuado de buena fe creyendo que Ana tenía autorización para negociar. Sin embargo, cuando supo que había dinero desviado y documentos falsificados, se mostró dispuesto a cooperar plenamente para resolver la situación. Al final de esa larga noche, teníamos un acuerdo preliminar. El alemán aceptó devolver parte de nuestro inventario a cambio de un contrato de distribución exclusiva en Alemania. Ana firmó una confesión detallando sus actividades fraudulentas y se comprometió a devolver todo el dinero desviado. Lo más difícil fue escuchar su explicación. Entre lágrimas, Ana confesó que siempre se había sentido a la sombra del favoritismo de papá hacia mí, que nunca había sentido que la fundición fuera realmente suya, sino solo mía, que veía el robo como una compensación por años de sentirse menospreciada. Sus palabras me dolieron profundamente porque contenían un grano de verdad.
Papá y yo habíamos compartido una pasión por el metal que excluía a Ana. Quizás nunca le había dado el reconocimiento que merecía, pero nada justificaba lo que había hecho. En los días siguientes, Ana transfirió los 200.000 euros de vuelta a la cuenta de la empresa. También vendió su coche de lujo y otras posesiones para devolver parte del dinero restante. No era suficiente para resolver todos nuestros problemas, pero nos daba un respiro. El siguiente desafío fue convencer al banco de que nos concediera tiempo. Con la ayuda de Jordi, preparamos un plan de viabilidad realista. Mostramos los contratos recuperados, el nuevo acuerdo con Weimar Meta y Technic y expusimos honestamente lo sucedido con Ana, presentándolo como un problema ya resuelto internamente. Después de 3 reuniones tensas, el banco aceptó reestructurar nuestra deuda y darnos 6 meses de gracia. La condición, supervisión financiera externa y garantías personales adicionales. Acepté sin dudar. Luego vinieron las conversaciones con los empleados. Reuní a todos en el taller principal, junto a la prensa centenaria que había sido testigo de 3 generaciones de Martínez. Les conté una versión simplificada de lo ocurrido, sin demonizar completamente a Ana, pero sin ocultar sus acciones. Serán meses difíciles, les dije con sinceridad. Tendremos que trabajar más duro que nunca para recuperar el tiempo y el dinero perdidos. No puedo prometer que no habrá sacrificios, pero sí prometo transparencia total de ahora en adelante. Cada euro que entre y salga de esta empresa será visible para todos. Para mi sorpresa y emoción, Paco, el trabajador más antiguo, se acercó y puso su mano callosa sobre la mía. Los Martínez nos han dado trabajo durante 50 años, dijo con su voz ronca de fumador. Mi padre trabajó para tu abuelo, yo para tu padre, y mi hijo trabaja ahora contigo. Estamos juntos en esto. Lola, uno a uno, los demás empleados se acercaron, expresando su apoyo. Algunos ofrecieron incluso renunciar temporalmente a parte de su salario para ayudar a la empresa. Me negué a aceptarlo, pero su gesto me conmovió profundamente. En cuanto a Ana, le pedí que se alejara temporalmente de la empresa. No la denuncié a la policía, como Luis me había recomendado inicialmente, no por perdonar su traición, sino por preservar lo que quedaba de nuestra familia y proteger la reputación de la fundición. Aceptó marcharse a Madrid, donde vivía nuestra tía Pilar. Se comprometió a seguir devolviendo el dinero restante con pagos mensuales y a renunciar a sus acciones en la empresa como compensación parcial. La última vez que nos vimos en la estación de tren, me preguntó si algún día podría perdonarla. No lo sé, Ana, le respondí con honestidad. El tiempo dirá si es posible reconstruir la confianza, pero siempre serás mi hermana. Para bien o para mal. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Contratamos un nuevo director financiero recomendado por Jordi, un profesional cercano a la jubilación con décadas de experiencia en el sector metalúrgico y una reputación intachable. Reorganizamos la producción para centrarnos en clientes europeos mientras el mercado chino se recuperaba. Incluso desarrollamos una nueva línea de componentes para vehículos eléctricos fabricados en España, un mercado emergente y prometedor. La prensa centenaria siguió funcionando, modelando aluminio día tras día. A veces, cuando todos se habían ido, me quedaba a solas con ella, escuchando su ritmo metálico, sintiendo la presencia de mi padre y de mi abuelo en cada golpe. Hoy, 10 meses después de descubrir la traición de Ana, la fundición vuelve a ser rentable, más pequeña que antes, con menos empleados pero más unidos. Con una estructura financiera transparente y diversificación de mercados que nos protege de futuras crisis sectoriales. Ana sigue en Madrid. Hablamos ocasionalmente por teléfono. Conversaciones tensas pero cada vez menos amargas. Ha encontrado trabajo en una consultoría financiera y continúa pagando su deuda puntualmente cada mes. El proceso de reconstruir nuestra relación será largo, quizás interminable. Pero ya no siento la rabia abrasadora de los primeros días. Lo que aprendí de esta experiencia es que la confianza ciega es peligrosa, incluso con la familia. Que el resentimiento acumulado puede convertirse en veneno si no se aborda abiertamente. Y que la fortaleza no siempre viene de mantenerse inflexible, sino a veces de la capacidad de adaptarse y reconstruir desde las cenizas. La Fundición Martínez ha sobrevivido a una guerra civil, una dictadura, varias crisis económicas y ahora, a una traición familiar. Como la prensa centenaria, puede que tenga cicatrices y marcas del uso, pero sigue en pie, sigue funcionando, sigue creando. Y yo, Dolores Martínez, ya no soy la misma. Soy más cautelosa pero también más sabia, más consciente de mis fortalezas pero también de mis puntos ciegos. El legado de mi padre sigue vivo, no solo en las máquinas y las paredes de la fundición, sino en los valores que intentaré transmitir a la siguiente generación. ¿Es posible perdonar una traición tan profunda? ¿Pueden los lazos familiares rotos soldarse de nuevo? ¿Cómo hacemos con el metal en nuestra fundición?
No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que el proceso, como el trabajo del metal, requiere calor, presión y, sobre todo, tiempo.